Un doctor no sabe de ejercicio. Ansu Fati en su día, que es que lo rompieron. Como preparador físico, siempre acabas siendo como último eslabón. Y tu palabra no tiene mucho peso. Creo que las universidades hoy en día apretan poco. Cuando es un deporte individual, como has mencionado anteriormente, yo veo que los deportistas son mucho más maduros que, por ejemplo, los que son deportistas más colectivos. Tanto tus éxitos como tus derrotas van a pasar por ti. Creo que cambia mucho la mentalidad. Nada, estamos aquí con Jordi Martínez Fort, CEO y fundador de Fort Salud en Tortosa. Y nada, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas y qué es lo que estás haciendo y qué proyectos tienes en mente. Pues gracias, Alexis, antes que nada por invitarme. Yo, sí, como has dicho, soy Jordi. Tengo un centro de entrenamiento, fisioterapia y readaptación en Tortosa. Entre muchas de las cosas que hacemos, también estoy puesto en un proyecto de entrenamiento online de readaptación de patologías de espalda. Y también estamos un poco metidos en lo que es prevención de lesiones en empresas y en general, la verdad es que tocamos bastantes temas porque al ser una zona así más rural nos gusta tocar de todo porque no podemos tampoco exponernos a un mercado en concreto. Entonces me gusta llamarnos un poco como polivalentes, un poco navaja suiza. ¿Y cómo nació a la hora de emprender tu proyecto de entrenamiento y salud en Tortosa? Porque antiguamente había solamente un par de centros y ahora se han expandido un montón en Tortosa. Sí, a ver, todo empezó cuando acabé la carrera. Yo realmente hice la carrera pensando que sería profesor de secundaria, pero el último año me gustó mucho el tema de la readaptación, del entrenamiento, y quise darle una oportunidad trabajando en un centro que, bueno, por problemas de salud tuve que dejarlo en 3 meses y a partir de entonces tampoco me acaba de gustar mucho la metodología que llevaba y en general creo que soy una persona que le gusta coger mucho las riendas de lo que hace. Entonces me planteé ser autónomo y empecé trabajando en un centro con el que también creo que colaboras, con el de Edgar, en Roquetes. Y también en cuestión de poco tiempo, en menos de un año, me planteé el hecho de decir, hostia, ¿y si realmente acabo de ser yo el que tiene todo y lo hago como yo quiero y me animo a hacerlo en Tortosa? Porque como dices tú, hará 2 años atrás que ni eso, que yo me instalé en Tortosa, hostia, pues no había casi nada y digo, ¿y por qué no lo hago? Y lo que empezó siendo como una propuesta humilde y buscando un poco el trabajar de lo que te gusta, hombre, pues ha acabado siendo un proyecto que en el poco tiempo que llevamos, la verdad es que me ha sorprendido lo rápido que ha crecido y lo rápido que crece aún. Sí. Cuando dices el tema de la readaptación, entiendo que es readaptación tipo salud o readaptación deportiva o mixta. Yo tengo mixta. La realidad de nuestra zona es que yo llevo bastantes atletas. No muchos, pero llevo los suficientes, pero hay que ser realista y es que a nivel de atletas, al menos si hablamos de un rendimiento mediano alto, nuestra zona no es una que sea característica por ello. Cuando un atleta se hace más o menos bueno, tiene que buscar recursos que le permitan crecer. Entonces tienes que irte a zonas más centrales, Barcelona, Valencia, Madrid. Si alguien va al CAR de Sant Cugat, si alguien lo ficha, por ejemplo, en tema de futbolistas, tienen que irse a equipos de primera, segunda ref, ya tienen que irse más lejos. Entonces sí que trato con readaptación físico-deportiva, de hecho bastante, pero tengo un mercado muy potente de readaptación de salud, de gente de a pie, digamos, con problemas de condropatías, dolores de espalda, algo más, digamos, mundano. Cuando has hablado del tema de que lo que tú querías hacer es ser profesor de educación física en una escuela, ¿vale? Pero entiendo que, como has dicho, te cautivó el tema de la adaptación, ya sea de salud o deportiva. Lo que es el proyecto en sí, ¿te ha costado ponerlo en marcha? ¿Te ha sido fácil? ¿Crees que ahora, viendo tu retrospectiva, después de haberlo montado, ya llevas casi 2 años, lo volverías a hacer? ¿O realmente te dedicarías a otra cosa? ¿Buscarías, por ejemplo, ser preparador físico, readaptador de un equipo de fútbol o de básquet, etcétera, etcétera? Claro, yo juego con la, entre comillas, ventaja de que es que he hecho de todo. He hecho preparador físico de atletas, también he estado en preparación física de equipos de fútbol. Lo que yo creo que no me arrepiento de lo que he hecho. Lo que sí que si hubiese sabido que esto iría tan bien, sí que me hubiese preparado más a nivel de estructura. Porque la verdad es que cuando tú empiezas, dices, voy para adelante y cojo esto y lo otro y todo pasa por ti. Cuando ya esto se ha hecho un poco más grande, bueno, el tiempo es oro. Y ahora creo que lo plantearía mejor desde una perspectiva de cómo lo monto para que sea más escalable y no tan drástico, porque luego en tema de volumen de trabajo y donde yo puedo llegar ya me limita.
Pero, por ejemplo, en tema de preparación física, en deportes de equipo no me ha gustado. Veo que hay uno que, eso supongo que ha debido ser un poco mi experiencia, pero por lo que hablo con gente del sector pasa lo mismo, que es que como preparador físico siempre acabas siendo como último eslabón. Y tu palabra no tiene mucho peso, entonces también hay muchos más factores que creo que involucran, el entrenador, el estilo de juego. Es un tipo de deportes mucho más dinámicos. Yo he tenido más experiencia y me lo he pasado mejor con deportes individuales porque sabes cuál es el atleta, lo acompañas desde toda su progresión y hay menos variables, digamos, que juegan en tu contra o a veces también en tu favor, pero coges mejor las riendas de cómo se desenvolupa el atleta y creo que en general a nivel deportivo y de junta directiva también creo que es un poco más eficiente. Ahora has sacado un tema que a mí a veces hablando con diferentes profesionales siempre me ha gustado, ¿no? Y yo lo he visto, ¿no? Cuando me dedico a suministrar productos, ya sea para el rendimiento deportivo o individualizado en un deportista en concreto, como un jugador de tenis, lo que sí que me he dado cuenta, no sé si estarás conmigo, que cuando es un deporte individual, como has mencionado anteriormente, yo veo que los deportistas son mucho más maduros que, por ejemplo, los que son deportistas más colectivos. ¿Es una percepción mía o es algo natural que se instaura dentro de lo que es la filosofía del deportista? Yo estoy 100% de acuerdo con eso. De hecho, siempre lo digo que yo creo que en el momento en que un deporte es individual o de adversario, cuando tú sabes que tanto tus éxitos como tus derrotas van a pasar por ti, creo que cambia mucho la mentalidad. Al final también creo que en deportes colectivos vemos mucha gente que los practica. Y la realidad es que, como dice el nombre, un deporte colectivo acaba funcionando por el colectivo, por la sincronía que hay entre ellos. En un partido de fútbol, por ejemplo, si yo no llego a un balón, puedo como tener la sensación o la esperanza de que puede llegar mi compañero, o la confianza, ¿no? En un deporte individual no. Y el deporte colectivo creo que está muy, muy acostumbrado a competir semana sí semana también. Mientras que en deportes individuales puede que estés metiéndote una paliza y una disciplina brutal para una competición que solo que una variable salga más o menos mal y ya digamos que todo ese trabajo que lleva detrás ya es más delicado. Complicado. Yo, por ejemplo, llevo atletas individuales jóvenes desde 14 a 21 años y a nivel madurativo... Se nota, ¿no? La diferencia. No, es que no hay color. No hay color. Al menos lo que yo he visto. A nivel futbolista hay de todo, ¿eh? Por ejemplo, que es lo que yo más toco. Pero sí que veo que es un poco más... No sé, informal, ¿no? Sí, un poco más informal, donde, pues bueno, se ve más el disfrute del juego que no en vez de lo que sería la preparación física como tal. Mientras que muchas veces los deportes individuales son de prestación y excelencia. Y psicología, ¿no? Sobre todo. Sí. Es lo que más noto yo en ese sentido. Yo lo veo igual que tú. Vale. Sí. Retomando sobre todo el tema de, que has dicho una palabra que me ha gustado, escalable, ¿vale? Que ahora se ha puesto muy de moda, ya sea en tema empresarial o en tema deportivo. ¿Crees que el negocio, porque cada vez están, o al menos desde mi perspectiva, y creo que estarás de acuerdo conmigo, el tema de los centros de entrenamiento de nicho pequeño que están subiendo como la espuma, ¿crees que son escalables o crees que el problema de vuestro sector, el que hay mucha gente que no tiene el arraigo de poder aprender, poder esforzarse, poder sacar máximo partido a los conocimientos que le puede dar un centro de esta tipología, ¿no? ¿Crees que estamos un paso por detrás, por ejemplo, en la sección de fisio o en el sector fisio, mejor dicho, o crees que es muy diferente vuestro sector? Yo creo que depende cómo lo enfoques. Yo, por ejemplo, no me considero empresario y creo que no me lo voy a considerar nunca, porque mi objetivo nunca fue que este proyecto que yo tengo, tanto el online como el presencial, sea muy escalable, porque yo creo que en el momento en que tú escalas lo que es un servicio muy, muy individualizado, se pierde la calidad. Y yo, por ejemplo, valoro mucho la calidad. También viene un poco yo creo que es un poco debido a mi naturaleza. Algo que donde yo no pueda meter nariz, ya no me da confianza, creo que no puedo ir bien, desconfío, vengo de un contexto donde todo lo que se ha conseguido ha sido por el mismo trabajo de uno mismo. Esfuerzo, ¿no? Entonces, lo que es luego delegar, o si me dices, Jordi, ¿abres un nuevo centro? Debería encontrar a alguien de mucha confianza y aún así no sé ni si me lo plantearía. Yo lo que quiero ahora es, por ejemplo, en Tortosa, es consolidar un poco lo que es la parte del centro físico y mirar de hacer un equipo bastante sólido, pero donde yo aún pueda tomar las riendas y creo que se priorice
lo que sea la calidad que la cantidad. Ahora, en tema online, sí que es verdad que veo un poco más escalable, pero volvemos a lo mismo. Al final el tiempo es el que es, y si yo no puedo estar encima de la readaptación de espalda de muchas de las personas y tengo que delegarlo a alguien que no esté seguro si podría hacerlo como yo, creo que preferiría decir, pues no lo tomo y me quedo con lo que tengo. Que ya es mucho más de lo que nunca esperaría que tuviese. Vale. Has sacado una palabra, el tema online, que ahora se está poniendo muy de moda, sobre todo para hacer entrenamientos online, y has hablado de la palabra calidad. Son dos palabras que para mí me chocan mucho, ¿no? Porque la calidad al final la tienes cuando tienes la persona in situ, delante tuyo, donde sí le puedes ir dándole las pautas de cómo tiene que hacer el entrenamiento o la adaptación en este caso, ¿no? Pero el online choca mucho de poder desde una pantalla a lo mejor coger a una persona de Sevilla y hacerle el entrenamiento. Entonces, ¿la calidad crees que se pierde o se consigue? Yo estoy bastante de acuerdo. El problema del online, que también no podrías decir que te lo encuentres en físico, es que al final cada persona tiene un nivel de motricidad, de entendimiento y de experiencia en lo que es movimiento físico. Entonces, hay gente que puedes trabajar de forma muy sencilla y muy aplicable, tanto online como en presencial. Y hay otras que ni que lo tuvieras en presencial sería fácil trabajar. Entonces yo entiendo muy bien por dónde vas, y por eso nosotros, en el caso del online, lo hemos enfocado en menos perfiles, mayor calidad. Todos los vídeos de los ejercicios salgo yo explicando cómo. Hay un tú a tú más directo, y en general intentamos acercar lo que es la parte presencial a un nivel más, digamos, distancia, a nivel online. Pero yo también estoy de acuerdo como tú que al ser un ámbito donde hablamos del movimiento, al final también de conexión entre personas, porque es muy importante que conectes con una persona para, uno, que te entienda, y la otra, que tú puedas entenderla a ella. Yo creo que hay una limitación clara y no se puede negar. Y hay gente que veo que vende mucho el tema online como que es la solución. Yo creo que no. Que sería como un mixto, ¿no? ¿Porque crees que en 10, 12, 15 años va a cambiar el paradigma del entrenamiento? Es decir, a tener algo físico a tener algo virtual. Yo creo que, porque los tiempos cambian, pero al menos de las generaciones que ahora digamos que somos ya adultas, yo creo que siempre se va a buscar antes el presencial que el online. Yo creo que sí, porque al final volvemos a lo mismo. La parte social de una persona es muy importante, y a veces para tanto aprender como poder ejercitarse es crucial para entender qué tengo que hacer, cómo enfocarlo, que me dé una confianza a esa persona que la tengo al lado, que me dé ese apoyo directo. En nuevas generaciones, el nivel online no sé hasta qué punto también será el futuro. Claramente yo creo que tendrá un poco más de importancia, pero yo, a nivel al menos de mi criterio, yo creo que el físico siempre va a estar el nivel presencial va a estar por encima del online, ¿no? O debería. Ya me mojo un poco, pero creo que debería estarlo. Muy bien. Entonces, en tema de entrenamiento, actualmente hemos hablado de lo que es el mundo de la empresa, ser empresario deportivo. Qué es lo que te dedicas, cómo ves la visión del entrenamiento de cara a un futuro, pero ahora háblanos de tu centro, qué es lo que tienes instaurado, qué tipología de maquinarias estás utilizando, etcétera, etcétera. Explícanos un poquito qué es lo que tienes ahora actualmente. La verdad es que ahora tengo un poco de todo. Empecé con material básico, ¿no? Que podría ser un rack multipolea, peso libre, gomas, bueno, lo que es entrenamiento, sí, bastante, digamos, de gimnasio y también funcional, nivel de sliders, TRX, tal. Pero luego ya empezamos con el tema inercial, que es donde ya empezamos bueno, creo que fue el primer contacto contigo, con el tema inercial, tanto a nivel físico-deportivo como de readaptación. Creo que tiene mucho potencial, y a partir de aquí, pues poco a poco he ido invirtiendo también no solo en maquinaria como la Eliga, ¿no? Una polea inteligente y la máquina vibratoria, sino también a nivel de valoración. Tenemos el encoder rotacional en la inercial, tenemos encoder de lineal, tenemos galgas, tenemos plataformas de saltos, ahora estamos planteando, que es lo que te dije, plataformas de fuerza. Ahora ya llega un punto en el que yo también veo que hay que buscar un equilibrio entre el material con el que trabajas y con el cual valoras. Creo que a veces también se da demasiada importancia a la valoración. Correcto. Porque lo que yo te valoraré hoy a ti, Alexis, mismo test, mismas condiciones, mañana me vas a sacar algo diferente. Correcto. Entonces la valoración, si no es a mediado o largo plazo, es como algo puntual para sacar unos datos concretos para ver cómo está esa persona, ¿no? Tener una referencia. Pero ¿cuántas veces nos ha visto que en sala, en una valoración incluso en inercial, que dices que es más
aplicativo se ha visto, por ejemplo, una simetría baja, pero luego tú si coges un Wimu, por ejemplo, y se lo pones a una persona jugando un partido de fútbol, no tiene nada que ver. Correcto. Entonces, yo creo que nos gusta también, ya no sé si es autoengañarnos o nos gusta también vender mucho el tema este de valorar y entender. Como que está de moda, ¿no? Hoy en día, que sí. Si no valoras no sirves para nada, ¿no? Un poquito, sería Y esa la filosofía. Esto es uno de los principales temas que he discutido mucho con mis excompañeros de universidad y de máster, que es que es muy bonito valorar y lo que sea, pero es que la realidad es que muchas veces pierdes mucho tiempo haciéndolo. Correcto. Sin realmente acabando de tener algo objetivo, si se lo puedes decir. Y óptimo en ese sentido. Y a veces también hay que ponerse en el lugar de la persona que viene y paga, que es que tú si te estás pasando una hora que puede costarle a esa persona 40, 50, 60 euros enchufándole aparatitos, haciéndole hacer 4 cosas y al final, y es normal, la persona tampoco entiende para dónde va eso. Creo que hay que buscar un equilibrio. A veces la valoración es más el día a día y a veces pues cojo un número pero ya de la misma sesión, ¿no? Desde allí valoro y sobre todo creo que es la parte subjetiva. Somos sistemas complejos, somos seres humanos y no somos robots. Entonces creo que es muy importante la calidad de quien observa y el feedback también que se da uno con el otro. Pero sí, como dices tú, yo creo que estamos muy sobrevalorados, pero entiendo que también es como una forma de marketing para vender mucho producto de valoración, entrenamiento óptimo y muchas veces con poco material o incluso con el peso corporal y con el feedback verbal. El entrenador, ¿no? Vuelas en comparación. Por eso que el tema del equipamiento tenemos todo esto, pero ahora estoy viendo que vale la pena decir, oye, que tengamos un poco de todo para no sufrir de nada y tener recursos, pero a partir de ahí la calidad de la persona tiene que notarse. Y sobre todo la imaginación, ¿no? Que aportan los entrenadores en ese caso, ¿no? Cuando has hablado de equipamiento, hay un tema que es muy tabú, ¿no? El trabajo convencional, que es la típica barra olímpica con discos y peso muerto, sentadilla, con trabajo inercial. ¿Crees que son dos mundos opuestos o que se complementan hoy en día? Porque en este sentido, no sé si estás conmigo, pero hay mucha gente que es detractora del trabajo inercial y hay gente que es a favor a muerte del trabajo inercial o viceversa, ¿no? Bueno, ya lo vemos que hay centros que se basan mucho en temas solo inercial. También entiendo que es una forma cómoda de trabajar. Al final es un sistema guiado donde pues el mismo sistema de la polea te marca el inicio, el final, tanto sea un ejercicio analítico como que no. Y por el otro lado, pues bueno, hay muchos centros que tiran más por el tema convencional que dices tú. Yo creo que si realmente quieres ser una persona, como dice Antonio Expósito, robusta, ¿no? Como si ser un atleta robusto, tienes que tener de todos los estímulos posibles. Y yo, aunque tenga un perfil de salud que a nivel, digamos, más teórico, el tema inercial puede que no sea tan directamente importante para él o para ella, creo que igualmente es muy interesante que una persona pueda experimentar lo que es resistir vencer una resistencia que la gana y autogestionarse en la carga. Al igual que creo que un atleta es muy importante que sepa coger peso y vencerlo. A partir de aquí vamos a lo de siempre. Yo creo que el problema está en cómo distribuyes los ejercicios, la carga y lo que sea. Yo no veo sentido, y estoy harto de verlo, de atletas que les ponen complementarios de pádel o yo qué sé, o fuerza para pádel. Press banca 4x10. Choca un poco, ¿no? Sí, si es que el ejercicio del press banca yo no veo que sea el problema. El problema es que le estás metiendo una carga y un volumen de casi hipertrofia culturista. Cuando eso, no es su mercado en ese sentido, ¿no? Correcto. Y luego pues ves que claro, tú puedes hacer una programación y pones press banca, pero ya puede que le pongas, pues mira, al 90% me harás 2 repeticiones y haremos 4 series y entre medio tenemos algo de abdominal suave. La persona, si compara tu programación con la de la otra persona, dirá, hostia, pues si los dos me habéis puesto press banca y por qué tengo que creer que el tuyo es mejor. Vamos a eso, el problema no es... La gente de a pie se queda más con el ejercicio, yo creo que el ejercicio no es... el problema. Claro. Lo importante es cómo lo enfocas, cómo lo estructuras. Sí, exacto. Sin duda. Cuando dices de estructuración, ¿tienes un planning que te preparas semanalmente o realmente haces un poquito de, pues mira, tengo una semana ya que ya está estipulada para cualquier tipo de persona o cada persona está estructurada sobre un tipo de ejecución que tiene que hacer? Es decir, no es lo mismo trabajar con una persona de 60 años,
por decirlo, que un deportista o una persona amateur que es sedentaria, o no hace falta ni que sea amateur, simplemente que es sedentaria, de 30 o 40 años. ¿Hay mucha distopía en este sentido? Mira, yo creo que sí. Y es uno de los dilemas que tanto he discutido también con excompañeros de la universidad y amigos del ámbito, y que yo, en parte, estoy autosaboteándome según ellos. Me explico. Se habla mucho de protocolos, tanto cuando estás en la universidad, en la carrera, como cuando compras algún curso online de alguna persona. Se habla mucho de protocolos, ¿no? Protocolo LCA, ligamento cruzado anterior. Correcto. Semana de 1 a la 4, hacer tal. Y yo no puedo trabajar así porque, como dices tú, no es lo mismo que me venga un chaval de 18 años, futbolista élite, con muy buena recuperación de cruzado y que va a competir o necesita competir en nada, a que me venga Paquita, la señora del quinto, que tiene 60 años, ha caído, se lo ha roto y tiene que hacer una readaptación. Exacto. Yo no puedo, es que no me viene, y sé que estoy perdiendo mucho tiempo, digamos, pero no me viene el hecho de decir voy a seguir protocolo. Yo cada 2-3 semanas me siento en la silla y tengo 80 personas que tengo que hacer la programación de lo que quiero hacer. Hay gente que es más salud y no tengo que pensar tanto, y es simplemente pues seguir una estructura donde trabajemos un poco de todo y ir haciéndolo más rico. Acoplarla, ¿no? En Correcto. cada paciente. Pero que readaptación es que yo he intentado decir, venga, voy a coger más o menos lo mismo, este perfil de rotura de isquio con este otro. Es que luego me quedo con el contexto de la persona, en la fase en la que está, la edad, el nivel motriz. Es que no puedo. Es que modificando acabo perdiendo el mismo tiempo que haciéndolo de nuevo. Entonces ahora mismo yo creo que soy muy arcaico y voy haciéndolo uno a uno, pero es que creo que realmente aquí es donde está también nuestro valor personal, que es que dedicamos cada persona a su lesión o a su contexto deportivo para hacerla crecer según sus necesidades. Pero yo sé de otros centros que evidentemente son más escalables, que van por protocolos, y es que es normal. Si tú escalas algo no puedes ir tanto a lo minucioso porque si no estás siendo muy ineficiente. Cuando hablas de protocolarización, ¿hablas más en sentido médico o sentido de que tiene unas bases y las pautas y de ahí no sale? Ambas. Yo creo también que, y no es por menospreciar a ningún profesional del ámbito ni mucho menos, pero muchas veces lo que vemos en sala, los preparadores físicos readaptadores, va muy en desintonía con los protocolos que tiene el médico. Yo ahora, por ejemplo, tengo un chaval con un cruzado anterior súper bien recuperado. Y ya cuando se lesionó, el tío daba valores de muy poca simetría, estaba muy bien. Y ahora aún estamos esperando que el médico le dé el ok de andar sin muletas. Y el tío está tirando de sentadillas y zancadas y no lo ponga inercial porque mira, pero lleva 2 meses y está increíble, pero está increíble. Que no quiere decir que como más pronto podamos avanzar, más pronto lo vamos a hacer jugar, pero no le hagamos perder el tiempo. Correcto. Yo lo que veo es que muchos protocolos, algunos son como muy optimistas, con lo que fuerzan a algunas personas que no están preparadas a pasar a fases que no están, digamos, preparadas para ellos, y todo lo contrario, veo que hay muchos protocolos o pautas de médicos, fisios, que son muy conservadoras con gente que realmente está preparada para algo más. Y una de las cosas que me estoy dando más cuenta en mi trabajo es que como más esperas en hacer una readaptación, me da igual antes de la operación o después, pero como más tiempo esperas para recuperarte y ponerte ya tú de forma activa a recuperar a nivel muscular, coordinativo, lo que sea, peor. Como más esperas, el sistema, digamos que se oxida, luego coordinativamente todo cuesta más, los miedos son peores, y yo creo que hay que saber cuándo cortar las alas a aquellos que quieren correr mucho cuando no están preparados, pero también hay que decir, mira, te saco el freno y vamos a jugar un poco dentro del control que haya y nos saltamos el protocolo porque estás mejor de lo que realmente deberías estar según protocolo. Vale. Después otra cosa, tema que dices de protocolos. ¿Crees que vosotros, junto con los fisios, tenéis un diálogo más ameno en el cual recuperar al deportista, hablando de un paciente ya top? ¿O bien tenéis distopías a la hora de poder hablar entre vosotros? Es decir, hablando del LCA, ¿no? La recuperación de rotuliano. ¿Crees que, por ejemplo, un fisio va a tratar a ese paciente, pero una vez que ya está tratado, te lo tiene que derivar a ti? No lo tiene que seguir tratando él. Porque yo cada vez veo más que los fisios están tratando más una lesión post-lesión o post-intervención quirúrgica, cuando realmente lo tendrían que simplemente
ponerlo correctamente esa parte muscular y automáticamente pasarlo al adaptador o preparador físico en este caso, ¿no? Yo lo veo igual. Antes que nada también voy a decir que no porque tengas una formación en concreto quiere decir que sepas más o menos que otro que tenga otra formación. Por ejemplo, yo sé muchos fisios que saben más de ejercicio que propios cafés. ¿Y eso es bueno o malo? Eso Porque, es, claro, eso es entonces ya preocupante. tenemos un problema ya en la Eso es universidad. preocupante de parte del de café, ¿no? Del café ID. Pero un inciso hablando de esto, ¿crees que es más un problema del DECAFE o es un problema más de la institución que hace que los alumnos no salgan tan bien preparados? En general... Perdona el inciso, pero es importante este tema. Ya, en general yo me considero relativamente joven, pero creo que tengo un discurso bastante boomer que se dice en el sentido de que yo veo que las universidades hoy en día apretan poco. De verdad apretan poco. Puede que la de café va menos que fisio, ¿no? Porque fisio se acerca a algo un poco más médico, pero al final yo veo que la gente sale muy poco preparada. Yo estudié en el INEF de Barcelona y creo que tuve bastante buena formación. Ahora bien, también es una carrera donde se tocan tantos ámbitos y con asignaturas, a mi parecer, o que a mí me han parecido pérdida de tiempo y de dinero, que se hubiesen podido reemplazar con cosas mucho más útiles. Cuéntalas, ¿cuáles crees que yo, se por tendrían ejemplo, que reemplazar? Yo lo siento, pero historia del deporte. Y es interesante, es muy interesante. También es muy interesante la historia de los artrópodos. Pero no es para... toca, ¿no? Exacto. O sea, la cultura general está muy bien, pero tú vas a sacarte una carrera para ser el mejor profesional en tu ámbito. Y a mí, si me viene un deportista de primera ref a que le ayude a mejorar su rendimiento y yo le hablo de quién fue Pierre Coubertin y los Juegos Olímpicos, lo siento, no me sirve de nada. Está muy bien saber de dónde venimos, hacia dónde avanzamos, pero hay que ir ya a ser un poco más... profesionales, ¿no? Sí. Y el problema de Café ID, yo lo que veo es que como luego las salidas son tanto gestión, educación, se quiere ver de todo. Yo, por ejemplo, las asignaturas de educación no entiendo por qué las ponen en el grado si luego te hacen hacer un máster específico para secundaria. Y ves que acabas reciclando conceptos, viendo cosas que no tienen sentido, pagas un dineral, igualmente dices, hostia, acabo de hacer el máster de profesorado y he repasado asignaturas de Café, que si no quiero ser profesor, ¿para qué tengo que hacer educación? ¿Me explico? Sí. Sé que es difícil y quiero entender que quieren hacer como que cada alumno pueda ver diferentes ramas de la salida de Café ID, pero, ostras, los que entonces quieren entrar en un mundo más clínico o profesional a nivel de entrenamiento se quedan muy cojos. Y entonces aquí se nota quién le gusta el trabajo o esa orientación porque se forma por su lado, busca luego hacer másteres complementarios y tal, pero es que si no sales... Muy verde. Sí, mucho. Yo lo veo así. Y en fisio puede que no pase tanto, porque va más directo a Bueno, el fisio siempre va un poco más ligado con el doctor, ¿no? Como digo yo, el bata blanca, ¿no? Hablando claro. Ahí sí que es verdad que tenéis un problema los preparadores físicos o los que hacéis café, ¿no? En ese sentido. No, está bien saberlo. Retomando un poquito lo que comentábamos antes de la intervención de lo que es el tema muscular, sobre todo en rotuliano, etcétera, que es una de las partes más complejas del cuerpo humano, ¿no? Y cada vez hay más roturas sobre este tema. ¿Por qué puede ser? ¿Y por qué se está derivado este problema? ¿El cuál exactamente? ¿El de cruzados? El de cruzado. Por ejemplo, cada vez más hay más jugadores que se están rompiendo el cruzado. ¿Es por un exceso de partidos? ¿Es un exceso de trabajo de fuerza? ¿Es un exceso, a lo mejor, de una mala alimentación? ¿Qué puede causar la rotura de cruzado? Yo creo que, y es una respuesta que va a gustar a muchos, es multifactorial, ¿no? Es decir, yo lo que sí que veo es que se quiere ordeñar la vaca del dinero mucho, entonces, pues incluso en épocas de verano ahora hacen torneos que yo no sé hasta qué punto vale la pena, ¿no? Porque sí que los jugadores son atletas, pero son personas también. Y una, demasiado carga de partidos. La segunda, puede que también, que ya se está sacando muchos estudios al respecto, el hecho de que el teléfono móvil esté tan arraigado a nuestra cultura. Se está viendo que la luz azul, el descanso hace que disminuya, cada vez también la alimentación y de dónde salen los productos es de calidad, digamos, sospechosa, baja o pésima, ¿no? No decirlo de otra manera. Entonces yo también veo que hay mucha preparación física, pero puede que también a veces incluso con el tema del calzado puede haber un tema a hablar un poco también.
la variabilidad de campos con los que ciertas categorías, sobre todo de jugadores, se encuentran, es multifactorial, pero sí que yo veo es que lo que dices tú, hemos avanzado muchísimo en tema de adaptación, en tema de prevención de lesiones, en tema de preparación física, pero se nos rompen como juguetes y cada vez más jóvenes. Y es un problema cuando eres joven, porque un futbolista que a lo mejor está en cadete, alevín, juvenil, bueno, alevín, cadete y juvenil, claro, rotura de cruzado ya es una antesala de problemas para llegar a la primera división. Claro. Entonces, ¿cómo lidiáis con estos temas? Porque ahora imagínate que yo tengo un hijo y tiene 15, 16 años y despunta para estar en el Español, en el Barça, otro equipo de fútbol. Y resulta que se me rompe el cruzado. ¿Crees que esa rodilla, aunque esté bien readaptada y preparada físicamente, puede seguir rindiendo al mismo nivel? Porque hemos visto casos en el pasado, ¿no? Pero yo he visto muchos jugadores jóvenes que se han tenido que dejar de dedicar al fútbol por ese problema. Yo creo que ya no es... Que también, yo ya no creo que sea el tema de la estructura del cruzado y cómo se readapta, sino cómo tu cuerpo, tu subconsciente y tu coordinación acaba siendo afectada por eso. Yo, por ejemplo, me rompí el cruzado, bueno, me lo rompieron, que es diferente, y tampoco pude hacer la readaptación más buena del mundo porque estamos en pandemia o lo que sea, pero yo veo que ahora también arrastro problemas en la misma rodilla, no porque no la tenga fuerte, no porque no haya tenido un trabajo detrás estructural, incluso un poco ya coordinativo, sino el problema de que a nivel subconsciente tú ya no te comportas igual en el campo. Tú tienes a veces miedos, a veces inseguridades, a veces simplemente la rodilla se bloquea porque ya no es que ya no lo controlas tú. En sala, por eso digo mucho que en sala es muy bonito todo, pero cuando ya no piensas en un ejercicio analítico, yo sí muevo la rodilla así, compenso con el glúteo. Y lo extrapolas a campo. Cuando tienes un balón, 3 tíos, nos jugamos el primer puesto, ahí no hay nada. Entonces yo creo que la clave está en eso, y es que muchas veces hay que empezar a aceptar el hecho de querer no es poder. Hay gente que por muy bien que haga las cosas no le van a salir, y hay gente que con menos cuidado que esta otra le van a salir las cosas mucho mejor, y eso es algo que hay que saber aceptar. Y creo que, como tú ya has hecho entrar un poco, los padres a veces tienen que entenderlo, porque tu hijo despunta en un deporte o es un portento físico, pero puede que no esté preparado para llegar donde tú quieres que él llegue, o puede que él no quiera llegar allí. Correcto. Entonces es un tema muy delicado. Tú también supongo que te has debido encontrar con casos de, que es lo que has dicho, por mucho que yo lleve a un jugador al pie de la letra en la readaptación de un cruzado, no puede, porque le falta confianza, porque le ha entrado miedo, porque ahora ya ve el deporte de otra manera, porque lo que sea. Yo creo que el nivel psicológico de las lesiones es lo más importante, ¿no? Yo creo que sí. Y a lo mejor, ¿crees que los clubes de fútbol invierten suficiente en... Bueno, clubes de fútbol, clubes de básquet, cualquier deporte en el cual exija ese tipo de profesional, ¿no? ¿Crees que se invierte correctamente en ese sentido o no? Es un poquito que un jugador, tú que has tratado más que yo, porque yo no me dedico a ello, pero por ejemplo, un jugador que tiene un problema de cruzado, ¿el club se desentiende un poco de él o realmente el club está por él? Yo supongo que, bueno, dependerá de quién eres, de qué club seas. Si te llamas Lionel Messi, pues claro. Porque en tema de, yo qué sé, en tema handball puede que, mira, te cuiden en el sentido de que hay menos, pero en fútbol, juguete roto, uno nuevo. Me explico, aunque no seas un chico espectacular, y aún así lo hemos visto como chavales que tenían mucha proyección, como Ansu Fati en su día, que es que lo rompieron. Este es un caso peculiar, el de Ansu Fati. Y lo rompieron. Y mira que era Ansu Fati, y el jugador buenísimo, pero... Que es que no sé, estuvo en el momento inadecuado del Barça en lo que es estructura deportiva o, aquí o sobre todo el staff técnico, ¿no? Yo creo que aquí no me puedo mojar porque tampoco sé lo suficiente, si hago pero no sé lo suficiente, pero volvemos a lo mismo. ¿Tú crees que siendo Ansu Fati fue falta de recursos lo que realmente falló en...? Yo creo que de recursos no, yo creo que fue más en el sentido que el staff técnico no era el adecuado, creo yo. Ok, ya.
por lo que veo, ¿no? La percepción que tengo yo, porque sí que es verdad que es un jugador que sí que despuntaba, pero yo creo que se lo acabaron de cargar en el sentido de que no lo recuperaron del todo correctamente. Cuando hay una joya, queremos que, y cuando tiene un arañazo, queremos arreglarlo lo más pronto posible para que volver a estar en el escaparate. O sea, que crees que hay un poco de impaciencia, ¿no? Deportiva. Podría ser, pero es que al final tenemos que entender que estamos, si hablamos del mundo del fútbol, hablamos de un mundo cada vez más cambiante, que mueve mucho dinero y lo siento, cuando tú te llamas Lamine, cuando tú te llamas Cristiano, me da igual. Te llames como te llames, no te miran como persona, te miran como producto. Nos guste o no, cuando hablamos de una organización tan grande, nos guste o no, se busca el yo como producto. Entonces, si tú este producto puedes forzarlo que vuelva antes a volver a generar, a volver a hacerme ganar, a volver a hacerme más visible, claro, con eso ganas que si este tiempo de más que has podido hacerlo volver, pues generas más, pero con el riesgo de que vuelva y se vaya de nuevo, incluso para siempre puede, claro. Es muy complicado. Yo por eso no me gustaría, creo, estar en un club de fútbol porque... Sobre todo de este nivel, ¿no? A lo mejor un equipo más normalito. Por la experiencia, mira, te diría por la experiencia y ni así. Pero yo también que soy un poco neurótico y me gusta tenerlo todo bajo control, hay que tener claro que al final no todo pasa por ti. Y hay más cosas que considerar. Y a mí se me plantea un perfil así, de venga, el niño prodigio, te lo dejo a ti para que lo readaptes. Porque yo seguramente lo enfocaría de una forma que no le gustaría al club, que no le gustaría al mundo del fútbol en general. Yo sería más paciente, con el riesgo de lo que eso también supondría, porque siendo paciente puede que también le hagas perder ritmo. Pero yo no creo que esté preparado para la readaptación físico-deportiva a alto nivel, porque me gusta más mirar a la persona que a lo que es el individuo producto, digamos, deportista. Porque al final el deporte dura lo que dura, pero luego... Es toda la parte mediática que hay detrás, ¿no? Sí. Hablando del tema de que te gusta más el paciente con entrenador, que es más tu especialidad y tu campo de trabajo, en el sentido de que, por ejemplo, tú tienes una persona que entra de nuevo en tu centro, ¿no? Lo quieres preparar. ¿Crees que tienes que ir muy ligado a lo que le dice el doctor? Es decir, tiene una patología, un problema. Ella te viene con su radiografía, su problema que le ha venido patológico del médico, y te dice, no, es que me ha dicho el médico que tengo que hacer 3 series de 10, con 10 kilos. ¿Tú eso lo compras o rehuyes? Mira, casi siempre que alguien me viene con pautas que le ha recetado un traumatólogo, es que las escucho porque, mira, me toca escucharlas, pero es que... Pero te da la risa, ¿no? Un poco. Sí, porque es que hay que ser un poco más humilde en el sentido de que un doctor no sabe de ejercicio. Y la realidad es esta. Entonces, yo tampoco le voy a decir qué pastillas se tome un paciente porque yo no sé de medicina, no sé de farmacología. Pero entonces, tú como profesional, no porque estés en la rama más alta o en la cúspide de la medicina, no tengas el ego de, no, haz esto, haz lo otro, haz piscina, gente que tiene una cifosis. Tío, no sé, ¿no? Luego, y el problema es que ahora creo que eso está cambiando, pero las generaciones más viejas o más antiguas, claro, lo que dice el médico es, vamos... Camisa, ¿no? ¿Y tú quién eres? Si no tienes ni bata, ¿no? Tú no tienes ni bata. Entonces, es como lo que te he dicho antes del chaval del cruzado. El traumatólogo da unas pautas por protocolo, ¿no? Mes 4, ya puedes empezar a correr. Tío. Y no es así. Pero si tú ni le has visto 15 minutos sentado, le has hecho extensión, flexión de rodilla y ya puedes con eso decidir qué camino debe seguir el chaval, o la chavala, o la mujer o el hombre, me da igual. Pero es que lo veo muy... Yo me enervo un poco con eso. Intento tomarlo desde el punto de vista de que, bueno, pues no saben más y lo hacen desde toda la buena fe. Pero a veces yo también sé decir que, oye, yo no acabo de ver exactamente qué falla en tu valoración, en problemas específicos de cadera o lo que sea. Te aconsejo que vayas a ver a un médico deportivo o a un osteópata o a un fisioterapeuta, pero yo aquí no me lo he preparado. Acepto mi limitación, te derivo. Creo que eso dice mucho de tú como profesional, vaya. Y eso veo que en la medicina cuesta mucho. Sí, yo también lo veo, eso, que es que están... yo para mí creo que se creen que son un ser superior. Desde mi punto de vista, sin ser ningún especialista, ¿no? Hablando de sobre todo este tema... Bueno, perdona que te corté, pero yo lo que veo es que las nuevas ramas y las nuevas horneadas de médicos
están cambiando mucho la perspectiva de esto, porque creo que ya el ejercicio está más metido dentro de la cultura y ellos también entienden sus limitaciones y que tienen que trabajar de forma más cooperativa con otros profesionales, como nutricionistas y Exacto. tal. Pero sí, los que son más antiguos yo veo que también... ¿Y crees que en un centro, por ejemplo, yo en el pasado lo hice, no me fue bien, hay que decir las cosas, pero lo que es el sistema multidisciplinar, es decir, englobar en un centro un fisio, un redactador, un preparador físico, un nutricionista, un psicólogo, ¿crees que es tan primordial? ¿O a lo mejor es mejor derivar y después conjuntamente ver cuáles son las valoraciones de cada profesional? Yo veo ventajas y desventajas en ambos casos. Por ejemplo, y también tienes que mirarlo desde el punto de vista desde un paciente o desde el punto de vista de un trabajador. Yo veo que, porque yo sí que estoy intentando enfocar mi centro un poco a que sea multidisciplinar, pero veo dos problemas. Desde el punto de vista de yo como empresario / trabajador, veo el problema de que tienes que coordinar a mucha gente que tiene que, uno, gustarte y dos, que realmente se comprometa en ese trabajo multidisciplinar. Ahora, desde el punto de vista desde un cliente, sí que hay ventajas de que lo tengo todo ahí, como aquel que dice, pero veo también un inconveniente, que es que al final estás sota el abanico de una misma metodología o cabeza pensante, para lo bueno y para lo malo. Porque si yo, por ejemplo, priorizo mucho el trabajo biomecánico y no tanto el estructural, puede que a un paciente en concreto no le vaya tan bien que otro. Entonces sí que creo que muchas veces es mejor el hecho de decir, derivo a un profesional que sé que trabaja bien, pero no le pongo... digamos, unas etiquetas de cómo tiene que trabajar, sino que, hey, mira, tengo este caso, ayúdame. Y entonces a partir de ahí, esa persona con sus especialidades o su forma de verlo, te asesora o te ayuda con ese cliente. Entonces, yo creo que se está vendiendo mucho. Lo veo, ya te digo, en parte lo veo cómodo, tanto para el nivel de cliente como a nivel de empresario o trabajador del ámbito. Pero hay que también ver los problemas, que es que puede que estés encerrado en una metodología protocolaria, vemos lo mismo, protocolo. Cuando entras en un protocolo, seguramente el 70-80% de los clientes los vas a satisfacer, pero puede que 20 o 30 no. Es muy complicado, ¿tú cómo lo ves? Bueno, lo mismo, o sea, tiene sus ventajas y sus desventajas. O sea, hay veces que a lo mejor hay pacientes que no necesitan todo multidisciplinar, porque lo que tú dices, todo deriva desde la misma metodología, que ni es bueno ni es malo. Es decir, simplemente sacarle el máximo partido a ese objetivo. Desde mi punto de vista, ¿no? Extrapolando de lo que estabas comentando, tema biomecánica, ¿vale? Tú cuando entrenas con los pacientes, porque yo he visto centros que entrenan con bambas, porque dicen que algunas bambas son la panacea, porque están biomecánicamente estudiadas, que sea lo mejor, y hay gente que te dice que no, que lo mejor es que el pie toque al suelo. ¿Tú cómo lo ves este tema? A mí me gusta que la gente trabaje descalza, pero por un hecho de que estamos acostumbrados a no ir descalzos, para lo bueno y para lo malo. Con gente, por ejemplo, que tiene plantillas de pie, cabo, mucho vago de rodilla... si no es por un trabajo específico de pie, me gusta que vayan con las plantillas, porque por eso también un profesional de la podología ha considerado que eso debe ser. Yo, de forma romántica, creo que todos deberíamos, a nivel al menos de fuerza y que no sea muy explosivo, deberíamos saber trabajar descalzos. Porque es el primer contacto con el suelo, la musculatura del pie es muy importante a nivel, ya no solo del primer apoyo, sino en activación de glúteo, en cómo las cadenas cinéticas se comportan, pero hay que ser también un poco sinceros y en el hecho de que hay gente que no ha pisado nunca en el suelo, tiene puede que 50 y pico de años, no vamos a molestar más una estructura que ya ha dejado de desarrollarse lo suficiente y vamos a crear como problemas añadidos. Volvemos a lo mismo. Hay gente que lo que dices tú, van a medio de hippies, ¿no? Y todo descalzo y no sé qué. Y hay otros que no, que zapato y yo creo que hay que saber buscar, como en todas las cosas, el equilibrio. Creo que hay muchos beneficios de ir trabajando descalzos, pero, por ejemplo, yo no te pondré a hacer salidas muy explosivas en una inercial descalzo si no veo que realmente estés preparados o que realmente esté justificado hacerlo. Si tu deporte te lleva con zapatillas, al final deberás acercarte a eso en zapatillas. Correcto. No hay más. Imitar más el gesto deportivo, ¿no? Con tu campo de trabajo. Pero sí que es verdad que yo veo, y me incluyo, tenemos mucho problema de pie y tobillo por el hecho de que lo tenemos rígido, de cómo el zapato ya con el mismo drop y
y la estructura de él ya nos lleva a cambiar nuestra biomecánica. Y ahora yo, por ejemplo, yo también tengo un perfil de cadera fémur muy desfavorable, pero yo no puedo hacer una sentadilla profunda sin zapatos o con una pequeña plantilla, ¿no? Claro, ¿me molesta? A ver, yo puedo hacer la sentadilla igual y si no me pongo un alza y ya está. Pero yo también teniendo problemas de crecimiento de joven, yendo siempre con zapatos de fútbol muy estrechos, puede que me haya fastidiado un poco la biomecánica de que ahora pues no puedo, tengo rigidez a nivel de tobillo y eso me comporta a nivel de rotuliano en la rodilla y puede que también a cadera y espalda. Por eso digo que en fases de gente joven y que aún puede, digamos que el sistema es más flexible, yo lo veo que vale la pena perder un poco de tiempo. Ya no perder tiempo, sino exponerlo a que esté descalzo un poco. Tampoco vamos a decir que haga nada extraño, pero depende de qué perfiles, ya puede que un poco más madurados. Yo creo que ya es ir a buscar un poco más fastidiar. Porque hay gente que tiene el pie plano, es como la persona que ha desarrollado una cifosis, la chepa que se dice. Al final eso es acumulación de grasa y hueso por malas posturas. A base de abrir pecho, lo único que vas a hacer es cargártela, porque es que lleva un cuerpo haciendo eso muchos años. Entonces no se puede arreglar del día para la mañana. No sé cuál es tu experiencia en el tema de las zapatillas, pero yo veo que... Mira, yo, hablando sobre este tema, yo antiguamente he hecho varios deportes, ¿no? He hecho balonmano, tenis de mesa, fútbol, he hecho fútbol. Y sí que es verdad lo que tú dices en el sentido de que las bambas, los zapatillas de fútbol están tan rígidas y tan herméticas para tu pie que yo sí que a la larga he notado problemas. Es decir, notar que el pie tienes dolores, porque claro, al final eso es una compresión, ¿no? Hasta que no lo sacas después de tantos años, pues el pie no se ha ido. Y aparte es una fase muy mala, porque los críos lo que hacemos es ir aumentando nuestra longitud del pie. Entonces eso lo que hace es no intentar aumentar esa longitud. Yo en ese caso sí que tengo que decir que he tenido algunos problemas. No son graves, ni mucho menos, pero sí que es verdad, pues, por ejemplo, ahora, por ejemplo, el pie izquierdo hay veces que me molesta, ¿vale? Yo sé que eso me lo tengo que mirar porque después de tantos años, pues hay algo resentido en ese sentido. Pero sí que es verdad que en lo que son bambas, por ejemplo, yo nomás utilizo una marca de bambas, ¿vale? Que ni es Nike ni es Adidas. Es una marca que me encanta, que es Under, y la verdad que la encuentro súper cómoda, porque ni me molesta, puedo estar un montón de horas, cosa que otras marcas pues me han molestado, ¿vale? De zapatilla, en ese sentido. Recopilando lo que has dicho, hay dos palabras que me han gustado. Una es fuerza, que ahora entraremos en ese tema, y después las malas posturas. Hablando que tú al principio has dicho de que trabajas para algunas empresas o para los trabajadores, ¿crees que empresas medianas o grandes tendrían que tener un gimnasio específico dentro de su centro? O sea, centro tecnológico, centro de empresa, para poder tratar a sus trabajadores. Es decir, una secretaria que está 8 horas al día trabajando con un ordenador, claro, es normal que de estar la postura nunca esté a 90 grados. ¿De acuerdo? ¿Crees que es imprescindible? ¿Lo tendrían que hacer hoy en día? Como por ejemplo en Estados Unidos. En Estados Unidos se estila mucho tienen, por ejemplo, Google, ¿no? Tiene su centro, tiene su sala de gimnasio, su sala de recreo, su sala de videojuegos, etcétera, etcétera, para desconectar esas malas posturas que tienen los trabajadores. ¿Cómo ves este tema? Yo lo veo interesante a nivel de que yo, por ejemplo, en las empresas donde trabajo, vamos mucho a nivel de cervicalgias y lumbalgias, ¿no? Problemas de espalda. Que son los más comunes hoy en día, ¿no? Y que son los más reincidentes, que es lo más importante de eso. Entonces, yo entiendo o puedo llegar a entender que una persona, ¿no? un CEO mayor de una empresa que haya visto otros tiempos, diga, yo ahora tengo que gastarme dinero en hacer un gimnasio, puede que llevar a un profesional para que les enseñe a moverse a esta gente, y también es justo que lo hagan así, porque luego te viene el típico de prevención de lesiones de empresa y pues tienes que agachar así hasta, y dicen 4 tonterías y se van y te cobran no sé cuántos. Pues también tengo... no entremos en ese tema. Pues entiendo que sean reacios a eso. Ahora bien, creo que independientemente de si es una persona más o menos consciente de la importancia del trabajo físico, si hablamos de números, que es lo que interesa al final a las empresas, hay que ver que ¿cuánto te cuesta un trabajador de baja? ¿No? ¿Cuánto te cuesta? Dinero. Incluso miles de euros. Por eso, ¿cuánto te cuesta? Y luego, de estas lesiones, ¿cuántas son reincidentes? Porque se ha visto mucho. Hostia, me agacho, coger algo, pinzamiento en la espalda. Baja de 2 meses, encima
prescribiendo medicamento e inactividad. Sí. De puta madre, hablando mal. Sí, sí. Vuelvo al trabajo a lo mismo. ¿Qué esperas que pase? Pues que a la semana, potopom, otro más. Entonces, míralo desde el punto de vista de no estás haciendo una inversión a nivel de hobby, a nivel de que se lo pasen bien o estén más en forma, sino en el sentido de que estén más, reciclando el concepto de antes, que sean más robustos, que estén más preparados para asimilar las cargas del trabajo. Y a veces ya no es cuestión de las posturas, es cuestión de cómo tú eres consciente de ellas y qué haces para al final prevenirlas, ¿no? Claro, porque no podemos, al final, cuando tú estás sentado, como has dicho tú, 8 horas en una mesa siendo secretaria, cuando estás por el trabajo, estás por el trabajo. Y cuando estás por la postura, estás por la postura. Igual que, como hemos dicho en redactación. Cuando tú estás por un ejercicio de fuerza, lo estás. Pero cuando estás en un partido, estás por la pelota. Correcto. Entonces, ahí tiene que haber, ya que no hay tanta consciencia y es normal, tiene que haber un trabajo compensatorio que acompañe eso. Y la gente se piensa, por ejemplo, que es que mi empresa es más de gente que está sentada, ¿no? O que es más informática y no tenemos tantas lesiones. Pues yo en mi experiencia veo que el mayor perfil que me llega por lesiones son mujeres especialmente, que trabajan en sillas o en ordenador y acaban desarrollando cervicalgias, problemas de supraespinoso, derivan a codo de tenista, incluso muñeca. Hernias cervicales, lo que tú quieras. Entonces, el problema, vamos a lo mismo. Tu trabajo o tu empresa tenga cargos de actividad como no, se necesita trabajo físico sí o sí para prevenir, que eso también va a suponer ahorrar dinero, nos guste o no. Y al final creo que tiene que venderse un poco así. Yo es un ámbito que me gustaría explotar un poco más. Ahora no lo hago a falta de personal, pero me gustaría explotarlo un poco más y una de las cuestiones es de eso, es de cómo puedo convencer al empresario de que esto es necesario. Yo realmente no tengo por qué convencerlo porque la realidad está allí, pero sí que tienes que... Por eso te he dicho que es importante hablar de los números a veces, porque la gente ve, hostia... me tengo que gastar 20.000, no sé si lo voy a amortizar, ¿no? Por decirte algo. Pues coge el registro de bajas y recaídas, los registros de pago de la seguridad social de todos los jugadores, de todos los trabajadores que tienes de baja y haz números. Al final, también creo que cuando un empresario cuida a sus trabajadores y ellos lo notan, creo que también el compromiso con la empresa es mayor. Yo, por ejemplo, en las empresas que trabajo, pues se hace una buena dinámica de grupo, porque vienen de forma voluntaria, hacen ejercicio, ven que les va mejor tanto en el trabajo como en el día a día y aparte desconectan un poco en un ámbito más informal con sus compañeros y compañeras de trabajo. Yo creo que también eso es muy importante, el hecho de no solo el beneficio físico, sino el sociopsicológico que supone el hecho de, pues, desconectamos en ese parón y hacemos ejercicio, liberamos endorfinas. Bueno, es que está más que estudiado. Yo creo que tiene mucho futuro, pero hay que saber cómo enfocarlo, pero creo que va a ser un poco como lo de los médicos, que las nuevas horneadas va a costar un poquito hasta que se instaure, ¿no? Yo como creo el CrossFit, que sí. ¿no? En su época que ya estaba inventado en Estados Unidos hasta que llegó aquí y parecía la panacea. Nosotros tenemos llevan 20 años. Correcto. Nuestro trabajo es luchar para que realmente se plasmen los resultados. Luego los números y los intereses, tanto privados como personales, tienen que ya, pues, hacerse ver. Y ahora, sobre el tema de la palabra fuerza, que cada vez se escucha más, el trabajo de fuerza es súper imprescindible, hay que trabajarlo. ¿Es del todo cierto? ¿Crees que es correcto lo que se está vendiendo la ola esta? ¿O crees que se ha extrapolado demasiado? O sea, se ha puesto por encima de todo lo demás en el mundo del entrenamiento. A ver, Porque ahora, por ejemplo, lo que se está midiendo mucho es la velocidad, que es importantísima la velocidad. Hemos pasado de la fuerza, ahora que si no mides la velocidad, no estás ejecutando correctamente. Y dices, ostras, a mí me choca un poco, ¿no? Todo esto, porque al final dices, a ver, ni una cosa es tan buena ni la otra es tan mala, pero, ostras, a un término medio, ¿no? Esto es como cuando CrossFit ya pasó de moda y pues ahora ¿qué haremos? Hyrox. Sí, es exactamente lo mismo. Y es lo mismo, porque al final es lo mismo, pero queda más chic. Es que eso sí, al final es que parecemos tontos en el sentido de que funcionamos por modas y que ahora eso es la urgencia, tenemos que hacerlo, si no, es como el tren que pasa y si no, lo pierdes. El trabajo de fuerza es súper importante, sí, pero no por nada, sino porque la fuerza es la base de todo. La resistencia no deja de ser fuerza, pero aplicada durante mucho rato, ¿no? Yo creo que la fuerza ha ganado mucho énfasis, ¿no? Sí, más que nada yo creo que en el perfil de mujer. Porque la mujer o la persona mayor, digamos que son los dos perfiles que creo que más... Cuando hablan de deporte, hablan de andar. Andar,
bicicleta, y al final eso está muy bien, pero sí que es verdad que hay algo que es la sarcopenia, ¿no? Que es la pérdida de masa muscular, que ya creo que desde los 30 ya en teoría va hacia abajo. Entonces sí que es verdad que el músculo es súper importante, porque es un músculo, bueno, es casi un órgano vivo. Como más músculo tienes, más sangre, más oxígeno, tu cuerpo se mueve mejor, menos presión articular, y eso creo que es muy importante en perfiles que te digo, que en general cuando ellos dicen me voy a cuidar, voy a hacer deporte, van a hacer spinning. Pues está bien, porque está muy bien hacerlo, pero creo tiene que ir asociado a otro tipo de trabajo. Claro, porque el trabajo, al final también, cuando hablamos de músculo, claramente el trabajo de fuerza y el de cardio son muy importantes, pero creo que hay siempre un gran olvidado, que son los tendones, y los tendones realmente se adaptan bien al trabajo de fuerza, y especialmente si es mínimamente intenso. Y los tendones son de esas lesiones, tú lo sabrás, en tendinopatías, son las más pesadas, porque son más o menos flexibles y adaptativos como un músculo, pero también son muy rígidos como un hueso. ¿Tú qué prefieres, partirte una pierna o tener una tendinopatía? Porque partirme una pierna. Yo también. 3 veces antes. Y entonces, si tú no tienes una base muscular y tienes una tendinopatía, esa tendinopatía va a hacer que ese músculo se coma aún más por la inhibición propia. Pero este trabajo de fuerza no tiene que ser la panacea. Es lo que decimos, la fuerza es importante y es un sí o sí para mí, es un sí o sí. Pero ante la fuerza, yo lo que me gusta mucho decir es valoremos la función. ¿Tú para qué haces fuerza? ¿Para qué te mueves? Para hacer tu día a día lo más ameno posible y sin las limitaciones. Yo ahora mismo no estoy en ningún deporte en concreto. He hecho deportes de contacto, he hecho fútbol sala, y ahora no me caso con nada, pero sí que intento tener una preparación física, tanto a nivel metabólico, ¿no?, de cardiovascular, como de fuerza, óptimo, para que yo el día que diga, por ejemplo, este fin de semana me voy a hacer una media maratón por montaña, pues que vaya a hacerla y como mínimo de rositas no me voy a salir, pero a nivel muscular o físico no voy a sufrir. Yo creo que es lo importante, es decir, tengo que ser más o menos completo para sostener mi ritmo de vida, y la fuerza es de los que hasta ahora ha sido lo más marginado, o se ha visto más como tema culturista, que también es otro tema a hablar, y ahora está entrando más en protagonismo. Y por ejemplo, la velocidad que dices tú, yo también la veo importante, en el sentido de que una persona mayor es importante que tenga fuerza, sí, pero también es importante que tenga potencia o velocidad, porque tú tienes mucha fuerza, pero si no eres rápido no puedes evitar una caída. Entonces, idealmente deberíamos tener de todo, incluso movilidad, pero sí que yo creo que el trabajo de fuerza es un pilar desde el cual a partir de ahí debe salir todo lo otro. No sé cómo lo verás tú. Bueno, exactamente lo que acabas de decir tú. O sea, al final reiterar lo que acabas de comentar. Vale. O sea, es un problema en el sentido de que mucha gente va sobre la ola que está en ese momento. Y yo lo que veo, y al final lo que tienes que hacer es un complemento de todas las partes de nuestro cuerpo que cojan tanto tema muscular, tema de fuerza, tema de velocidad, reacción, coordinativo, cognitivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, si tú englobas todo el trabajo en esos tipos de campo, al final tu cuerpo no va a tener problemas. Mira, por ejemplo, una cosa, yo que me gusta mucho la Fórmula 1, el que me conoce sabe que soy un friki, ¿no? Por ejemplo, un piloto de Fórmula 1, por ejemplo, Fernando Alonso, con 44 años, que esté allí. O sea, lo que ha tenido que hacer este tío es increíble, ya sea tema alimentación, tema de fuerza, tema de... Y tampoco es un tío que digas, guau, parece aquí que esté fibrado y tal. No, es una persona que le gusta hacer ciclismo, le gusta hacer trabajos de reacción, coordinativo, cognitivo. Dices, pues si tú lo trabajas todo eso esquemáticamente y correctamente, diariamente, mensualmente, al final puedes llegar a una cierta edad y seguir evolucionando. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, etcétera, etcétera. Claro, si tú estas partes las dejas de entrenar, al final tu capacidad a la hora de poder llegar va a ser inferior. Es que yo también un poco ya como extrapolándolo de nuevo al deporte, es cuando hemos hablado de por qué se rompen mal los futbolistas. Tío, tenemos lo que has dicho, tenemos a Messi, tenemos a Cristiano, tenemos a Ibrahimovic, tenemos a Modric, tenemos a un montón de jugadores de la década pasada anterior, que, tío, están rindiendo a un nivel altísimo a sus 40 años y se nos rompen los niños. Por eso te digo que... ¿algo estamos haciendo mal? Correcto, yo creo que sí. Porque sí que luego tienes que tener un poco la suerte o la... Yo qué sé, dile lo que quieras.
Pero es gente que si está en tanto alto nivel o lo ha estado durante toda su carrera es porque algo han hecho bien de forma sistemática. Es lo mismo que intento yo transmitir a mis pacientes de Fortalece tu espalda, ¿no? Que es el tema que llevo online de patologías de espalda, que es que no podemos pretender solucionar una cosa que viene de años de malos hábitos y puede que mala biomecánica. De un día para otro. Claro, quiero decir, imposible. Al igual que cuando me ve una persona en el centro o igual en el online, yo sí hace falta 3 días a la semana para llegar más rápido. Y no, es que yo los mejores resultados que he tenido es cuando una persona me ha venido 1 vez o 2 a la semana a lo largo de un año. Flipas el cambio. Es el hecho de ser constante, porque el cuerpo entiende de eso, de adaptaciones lentas, y como más lentas son, luego más se quedan. Pero eso cuesta mucho de hacer entender. Y nada, sobre el tema de que habías comentado de CrossFit, ¿qué opinas del CrossFit referente a un centro de readaptación como es el tuyo, un centro de preparación física o de tecnificación? ¿Crees que es algo que está allí o puede complementar con vosotros? A ver, antes que nada, yo voy a decir que el CrossFit tiene algo muy bueno, que es que ha hecho a mucha gente que de por sí no haría nunca deporte. Hacer deporte. Sí. También es una metodología que viene enfocada, realmente trabajas de todo, fuerza, resistencia, etcétera. Ahora bien, yo creo que no somos muy complementables, dejando al lado de que ellos suelen tener mucha gente que se rompe y nosotros los arreglamos. Entre comillas, ¿no? Bueno, en ese caso te beneficia, porque al final sí, pero tengo que ser crítico en el sentido de que están haciendo hacer mucha gente, que lo que decimos, mucha gente es novata o no tiene mucha exposición, o no ha tenido mucha exposición al deporte, y estás haciéndole hacer mucho trabajo bajo fatiga y, por ejemplo, con cosas complejas como saltar a un cajón o hacer movimientos olímpicos, que no los sé ni hacer yo bien. Aparte de que luego tienen su formación interna de que no necesita ser un graduado en cierto ámbito deportivo, si no me equivoco. Creo que solo con una formación interna de ellos como que ya puedes ser medio monitor. Yo lo veo un poco aberrante eso, la verdad, porque luego al final te están compitiendo en cuanto a volumen y precio, pero están exponiendo mucha gente a cosas que no están preparadas. Si sobrevives, bien hasta que no sobrevives, pero yo tengo muchos casos en consulta de gente de que aparentemente fuerte, pero ostras, he sacado 2 protusiones lumbares. Ostras, se me ha salido el hombro. Ostras, me duele la rodilla. Ostras, la cadera, no sé qué. Y ves que el problema está en lo mismo, en que trabajan rápido, sin control, sin cabeza y bajo fatiga. Yo creo que es un cóctel que al final poca gente está preparada para hacer. Los atletas top de CrossFit, claro, son gente que esto está muy adaptado a hacerlo, pero el CrossFit como enfoque general, que es al final dar salud o proporcionar ejercicio a la gente dirigido, yo lo veo una bomba de relojería, y más cuando yo creo que es muy sensacionalista, ¿no? CrossFit, y ahora hacemos Hyrox y no sé qué, y le metes nombres guays para que la gente... Porque al final, esté de moda. Sí, pero es coger cosas de diferentes ámbitos y juntarlas a veces con más o menor cabeza. Yo lo veo, bueno, pues lo que te digo, es como una espada de doble filo, que nos ha dado mucho y nos da mucho, pero por otro lado creo que es contraproducente, sí, ¿no? pero al final... En un aspecto en concreto. También cada uno tiene que tener su responsabilidad de informarse, ¿no? Yo tampoco me iré a apuntarme a boxeo si tengo, no sé, si me falta medio cráneo en la cabeza, porque de un golpe me van a... Entonces creo que también aquí hace falta mucho el trabajo uno interno, o también desde la estructura general de decir, oye, antes de ir a un CrossFit, vea que te prepare alguien un poco más. O para tener una pequeña base, ¿no? O mientras haces CrossFit, oye, que te mire alguien que sepa un poco más de movimiento para que te ayuden esos eslabones débiles que luego no te hagan tener algún susto en el CrossFit, porque una lesión en CrossFit, o bueno, en cualquier ámbito, pero una lesión en CrossFit te puede condicionar mucho, ¿eh? Ya no a medio plazo, sino que puede que para toda la vida. Entonces, yo creo que vale la pena decir, oye, el CrossFit es una herramienta que ha venido para quedarse, porque es así, pero vamos a intentar combinarla mejor, o desde el propio gimnasio vamos a intentar concienciar mejor a la gente de que cada CrossFit trabajará mejor o peor, que al final esto es como nuestros centros, habrá gente que será mejor, peor y tendrá mayor o menor moral,
Pero simplemente trabajar la base del sujeto, Yo creo que sí. que es lo primordial, al final es el que paga, ¿no? Al Sí. final hay que darle un servicio plus. Pero bueno, la gente tiene que entender que cuando va a un CrossFit va a un lugar y suele entrar mucho por el tema social, que es lo que tiene mucha fuerza, pero tienes que entender que cuando tú vas a un sitio donde pagas de 50 a 80 euros y puedes ir toda la semana y son clases de 20 a 40 personas, oye, ten en cuenta que no estás en un lugar controlado. Es decir, allí habrá gente en la misma clase de muchos niveles y tú a veces te vas a ir por debajo, a veces por arriba, pero puede que necesites de una autogestión que puede que no tengas y puede que tampoco desde el centro se te facilite porque eres un número más. Y es la realidad, no pasa nada. Yo creo que hace falta un poco eso, el saber cómo medirlo, no solo a nivel personal, sino también a nivel de como profesionales, de los que tengan gimnasio de CrossFit o sean monitores allí, de saber un poco gestionar mejor el cómo informamos y gestionamos nuestros clientes. Sí. Y ahora un tema que creo que es el más peculiar de todos y el más complejo. Tema trabajadores. ¿Qué opinas tú de trabajadores? ¿Asalariados? ¿Autónomos? Porque vuestro campo es un poco complicado. En el sentido de que, no, por ejemplo, yo que tengo una empresa del metal, ¿no? No es lo mismo coger un operario que sea soldador, que sabes que viene del ramo y se dedica a soldar, que en vuestro caso que hay tropecientas mil personas que pueden hacer de entrenador personal o de raptador o preparador físico. ¿Vale? Entonces, ¿buscan más asalariados vuestro campo o buscan más autónomos? Yo en mi caso, yo creo que de forma objetiva, nuestra forma de trabajo, que es a nivel individual y sesiones así personalizadas, yo creo que de forma objetiva debe ser autónomo. Al menos, a no ser que digas, no, es que yo llevo 4 años en mi centro y tengo trabajo recurrente, pues mira, te puedes plantear el hecho de tener un asalariado, pero si no, yo creo que autónomo es lo más óptimo, porque yo, para empezar, que para dar un buen servicio deberás tener un más o menos buen profesional, que deberá tener su más o menos buen salario. Correcto. Si tú esa hora que ese trabajador tiene asegurada y tiene por contrato, tú no encuentras trabajo, tú no es que no estés ingresando, es que estás perdiendo dinero. En el momento que este trabajador también se te ponga de baja, tendrás que pagar la seguridad social, mientras tú te tocará doblar horas. O poner otro trabajador, con lo cual también estás perdiendo dinero. Que esto, hablamos de nuestro ámbito, pero pasan muchísimos. Pero sí que en el tema de trabajo de uno a uno, yo creo que es muy complicado tener trabajadores asalariados y que te pueda ir bien de forma recurrente. Porque es que lo que te digo, yo ahora a mí me va bien en el centro, pero porque también soy la cara visible y soy el que está muy ahí encima. Yo ahora nadie me asegura que voy a coger a un chico, lo aseguro, 40 horas, 20 va, y que todas las horas tenga clientela que él pueda tolerar, que tenga formación para que sea adaptación, rendimiento, lo que sea. Y la otra es ostras, que no salga ningún susto, ¿no? Yo creo que el trabajo autónomo es lo más sincero y lo más óptimo para nuestro trabajo. Pero bueno, dile tú a una persona que se haga autónoma. Es un problema hoy en día. La gente no quiere ser autónoma. Ya. Ese es el problema. Y no lo entiendo. Yo no lo entiendo porque en teoría luego mucha gente dice a los autónomos que les quiten más que ganan mucho. Pues si ganamos tanto, ¿por qué no te haces tú autónomo? Exacto. Yo pregunto, es que a veces... ¿Y crees que es un dolor de cabeza para los centros? Porque la mayoría de centros que conozco tienen una persona que es el propio jefe, el propio autónomo, o como mucho tienen alguien de prácticas o un autónomo más, y ya está. O sea, los centros que son más grandes es porque hay un bagaje detrás, hay unos inversores, etcétera, que es otro mundo, es otro concepto, ¿no? Podríamos hablar otro día. Pero lo que son empresas pequeñitas o microempresas que os dedicáis al mundo de la salud, del rendimiento, la adaptación, lo que veo es eso, una persona, máximo dos, no tenéis más. Y eso es un problema, ¿no? A la larga, o al menos es lo que creo, ¿no? Porque al final, ¿cómo queréis dar más vitalidad a ese paciente si no podéis prosperar en tener más personal? Entonces, ¿creéis que desde el gobierno o desde las instituciones tendrían que ayudar más al sector de la salud? ¿O equiparlo con otros sectores? ¿O cuál es el consejo? Bueno, ¿cuál es la opinión que tú crees que tendríamos que dar en ese sentido? Mira, en general yo creo que estamos muy acostumbrados en este país a la palabra ayuda. Yo no quiero que me ayuden. Lo que quiero es que no me traben. Al final, yo entiendo que un autónomo, bueno, sí, que el Estado quiera recaudar de un autónomo, pero no seas idiota, porque es de ser idiota y de ser torpe,
Si tú quieres recaudar más a esa persona, haz que le vaya bien. Porque te vas a llevar un porcentaje mayor. Yo creo que debe haber algún interés más en que no haya tanto autónomo y no haya tanta gente emprendedora. Yo creo que las multinacionales están teniendo mucho peso, ya lo vemos que en muchos comercios locales, si sobreviven es porque hay gente que aún le interesa tener ese comercio local. Pero si no acaba muriendo. Y yo quiero pensar, porque yo creo que la gente que está al poder, tonta no es. No. Como mínimo los que realmente llevan los hilos. Entonces, si no dejan que los autónomos puedan ir más desahogados y puedan generar más trabajo, yo creo que es porque algún interés hay más detrás. Porque si no es tan fácil como, oye, no te pongo cuota de autónomos. Al menos cuando empiece, es que no te pongo. Es que cuota de autónomos a mí me parece aberrante. Pero bueno, no te pongo cuota de autónomos o te la pongo muy baja y digamos que hasta lo que sería un precio o un salario que sea más o menos normal, pues te quito como a un trabajador normal. No, como hacer como Estados Unidos, es un tanto por ciento al año, es lo que te quitan. Que dices, hostia, es que De lo que tú generas ganas. mucho más. Hablemos de si quieres quitarme un poco más. Ahí puedes desangrarme un poco más. Pero es que hacen pagar cuotas de autónomos y hacen unos sablazos a nivel burocráticos. Que al final no le gusta a la gente poder optar por ese tipo de profesión, ¿no? Que es Claro. ser autónomo. Ahora, por ejemplo, que está muy de moda, el kit digital, ayuda al kit digital. Tío, no me des ninguna ayuda. No me quites tanto, porque estos 2.000 euros o los Han 1.000 salido de esos impuestos. O y mucho más. Sí, sí, sí. O sea, no me des el porque... Y claro, la gente, es que no hay otra ayuda. A ver, bobo, hablando claro, ¿de dónde crees que sale este dinero? Es que Sí, lo sí. paga el Estado y el Estado... No, y el Estado somos todos. ¿El Estado de dónde saca el dinero? Sí, sí. Porque la gente... El problema es que... No, y porque busco tal ayuda y no sé qué. Chico, te lo van a quitar igual. Te lo están quitando de IVAs, de impuestos, lo que sea, y te lo están dando y tú, y aplaudes. No, y esto en empresarios pasa pues, lo mismo. Y luego hablamos de, hostia, es que hay gente que intenta hacer mucho el pirata. Bueno, pues que el pirata se hace desde arriba. Y al final, yo creo que a nadie le gusta decir, es que estoy trabajando el doble que el de al lado, pagando más que él, viviendo menos, y encima es que tampoco me salen los números y depende cómo, inspecciones y... Que al final te dan ganas de cerrar y decir, mira, me dedico para otra cosa y por ejemplo, operario de Mercadona o cajero, 1.400 euros y acabado. Claro. 18 horas y para casa. Es que es eso, yo soy profesor de educación física, yo tengo el máster, pero para mí lo más cómodo sería, mira tú, cierro el centro, fuera Me quedo como profesor, y mis vivo 8 del horas y Estado. acabado. Pero es que, no sé, a veces ya no es cuestión de que me guste más o menos, es que también es cuestión de valores. Y, Bueno, los valores han perdido desde hace muchos años. Pero quien los tenga... El valor del esfuerzo, la resiliencia, de ser persistente con tus sueños, eso se ha perdido un montón. O sea, cada vez yo veo a la gente que lo que quiere es la receta. O sea, darle la receta y se ha acabado. Y esto no funciona. Yo creo que esto será un problema a la larga. Y más en vuestro sector. Sí, yo entiendo que haya gente porque... hay gente B, ¿no? Por decirlo así de dos formas muy generalistas. Pero yo veo que hay gente A, que es la gente que pues con un salario base... y sus cositas viven muy bien y no necesitan más, pero luego estamos más un perfil B, que podríamos ser, digamos, tú y yo, que no podemos trabajar o no podemos tener una situación muy estable porque enseguida somos impacientes y somos inquietos, nos gusta... Pues Que el día que no trabajas incluso te encuentras mal porque no estás trabajando. O sea, que te sientes mal. Pero esta gente hay que cuidarla, la gente B hay que cuidarla porque es la que da trabajo a la gente A. Sí, correcto. Entonces, si tú la gente B la capas y la castigas, hostia, tío, es que no es que solo estés machacando una parte de la población, es que la otra también está pillando. Porque yo no sé hasta qué punto quieren esto de aumentar funcionariado, porque al final... Yo no lo entiendo. ¿De dónde recaudas? Si no? Exacto. No sé, yo ya te digo que yo creo que tenéis un problema muy grande en el sentido de que cada vez salen más chavales, gente que quiere trabajar menos o tener la receta ya lista y yo no veo que encontréis personal. No. O sea, es un problema bastante complejo. Y es lástima porque yo creo que hoy en día es de los mejores momentos para emprender. Sí, sobre todo en el sector del deporte y la salud. Y además porque... Es que me sabe mal decirlo, pero es que las nuevas generaciones, como no tienen arrancada de ningún tipo, es que los 2 o 3 por promoción que salgan, que tengan ganas de hacer, solo por el hecho de que ellos sí lo harán, mejor o peor, y los otros no, les va a salir adelante. Porque los otros no quieren hacer nada. Dicen, Exacto. no, yo hago quieto en mi trabajo, lo que sea. Ya, pero es que como de estos hay tantos,
emprender es más fácil porque tienes menos competencia. Correcto. Luego a nivel burocrático lo que tú quieras, Sí. lo que venga. Pero a nivel teórico, antes cualquier persona se montaba su negocio y dices, hostia, ¿cómo puede irle? Si trabaja fatal, ya me entiendes, si trabaja... No, ha cambiado mucho. Yo, por ejemplo, Claro. que llevo ya muchos años en el sector, yo me acuerdo que antiguamente solamente habían, por decirte, en Barcelona habían 3, 4 centros de referencia y se ha acabado. Ahora hay tropecientos mil centros, que si centros pequeños de CrossFit, que si centros pequeños de adaptación, que si centros de tecnificación, si centros de rendimiento deportivo. Es que tienes tropecientos mil para elegir. Con lo cual estás en un momento muy bueno para sacar un mercado hacia adelante, incluso trabajando horas justas porque las llenas, ¿no? Y veo que falta personal. Es que es una cosa que choca muchísimo. Es que a mí no me salen los números de decir, en mi zona, ¿no? Por ejemplo, en Baix Ebre, en Tortosa. Allí hay una universidad de café y Sí, correcto. Salen cada año entre 30 y 40 graduados. ¿Cuántos se posicionan en ser autónomos? Esa es la pregunta. Y luego dices, vale, no quieres ser autónomo, pero ¿a qué aspiras? Es decir, ¿cuántos centros puede haber en Tortosa? En las Terres del Ebre debe haber, ¿qué debe haber? Debe haber... ¿De adaptación y salud? 15, no, Sí. en gimnasio y todo. Todo. Gimnasios, crossfits, 15, va, hay 15 centros. Los de una horneada se pueden colocar todos allí. Sí. Pero la siguiente, Ya no. Tienen que irse. entonces yo veo que, claro, universidad, carrera, pero ¿qué quieres hacer luego? Sí, Estudia tu mercado, porque lo que veo es que muchos dicen, oh, no hay nada, pues profe, ya. Pero es que- tampoco hay plazas de Claro, profe. claro. Entonces veo que también creo que es un sector muy delicado porque muchos se meten a estudiar café porque me gusta el deporte y no sé qué estudiar y voy a hacer una carrera porque me dicen que es lo que tengo que hacer y se encuentran en que, ostras, no es lo mismo hacerlo que prescribirlo, ¿no? O exacto. no es tan fácil como meter 4 conos y ya está, sino hay que pensar. Ahora es buen momento para emprender, pero también veremos cuando... Esperemos que no sea una moda, porque realmente es necesario, pero cuando la moda del deporte o el ejercicio pase, se van a quedar los mejores, también Sí. te digo. Esa es Esto la es realidad. como un tsunami. O sea, se abren muchos centros, pero cuando viene un tsunami se quedan solamente los buenos. Y lo que sube como la espuma, Baja como la espuma. como el plomo, Sí, ¿eh? sí, Es que, sí, o sea, igual. esto, por eso que yo, antes que intentar hacer algo grande, quiero decir, voy a hacer cada vez mejor mi trabajo. Quiero que realmente sea un sitio donde cuando la gente necesite hacer o necesite un apoyo realmente valuoso, que el primero que le venga a la cabeza es Fort, o que sea, fortalece tu espalda, que sea eso. Porque el volumen sube y baja, Sí. pero la calidad, si siempre está ahí, Se mantiene. sí, por eso este es mi enfoque. Creo que es el que muchos, bueno, lo que dices tú, es fácil emprender, abro algo, meto 4 pesas, actividades dirigidas, cobro bien la hora, a la gente también le sale más o menos barato, no cada que me le ocurre mucho y voy tirando, pero Cuando vienen las vacas flacas es cuando vienen los problemas. aquí veremos cuántos duran. Sí. Pero- Y ahora, desde tu humilde experiencia, ¿qué es lo que le dirías a un chaval joven que está a punto de acabar su carrera o que a lo mejor lleva 2 o 3 años trabajando para un gimnasio de gran escala y dice, ostras, es que no sé si emprender, si no emprender, veo muchos centros, a lo mejor estoy haciendo competencia y no me va a ir bien? ¿Qué es el consejo que tú le darías? Yo el consejo que daría es que prueben. Es que sonará a viejo bichuela, pero es que hay que probar. Tú no puedes saber lo que te gusta si no sabes lo que no te gusta. Yo antes de emprender trabajé 2-3 meses para un centro de entrenamiento. Vi una metodología, cogí lo bueno o lo que me gustaba, cogí lo que no me gustaba, Lo adaptaste. hice un balance y por lo que sea me lancé a la piscina. Yo fui de los que se tiró. Yo me tiré, me lo podía permitir, desde casa tuve apoyo, me lo permití. A partir de ahí, el trabajo que hay detrás es que no tiene sentido. De hecho, vinieron unos compañeros este fin de semana que te lo he dicho en mi casa para ponernos un poco al día y pasar un día juntos y flipaban de las horas que hacía. Claro, flipaban de lo bien que me iba, pero es también que de las horas que estás nadie te dice invirtiendo. que estás 12, 14 horas al día pico y pala, porque la gente ve lo bonito. Pero no ve lo que hay detrás. Por eso que cuando algo te gusta y realmente lo tienes tú... No miras las horas. Exacto. Que sí que ahora yo tengo que cambiar un poco la perspectiva porque también hay que cuidarse y hay que vivir. Pero no puedes tenerlo todo si no lo has dado todo. Yo lo veo así. Entonces creo que a la juventud lo que le hace falta es decir, experimento y cuando crea que quiero hacer algo, lo hago. Lo harás mejor, lo harás peor. Pero es que si no vas con todo, hay 40.000 como tú que también
tienen ese sueño, la mitad no lo harán porque les da pereza, un 25% porque ven mucho trabajo, el otro 25% querrá lucharlo, pues entre este 25%, por decir algo, el que luche más es el que más se va a posicionar arriba. Correcto. No hay más. Es lucharlo mucho y que al final hay mucho que explorar en este mundo. Ahora cada vez menos, supongo, porque se ha hecho un avance increíble, pero hay mucho que explorar y solo vale que lo digas tú, que a nivel de maquinaria cada vez salen más cosas, más inteligentes, más eficientes. Y sobre todo con la IA, que cada vez se está integrando más la inteligencia artificial con el entrenamiento y la adaptación. Entonces ahora que viene, como dices tú, la inteligencia artificial, lo que hace falta mucho es criterio. Que es lo que hace falta mucho. Tienes todas las herramientas del mundo, tienes todo el conocimiento del mundo. Ahora tienes que tener criterio en cómo aplicarlo y cómo utilizar todas esas armas a tu favor, que es lo complicado. Pues nada, Jordi, muchísimas gracias por venir a nuestra primera charla, en nuestro primer episodio del entrenamiento y de la salud. Y nada, si os ha gustado, espero que pongáis una buen me gusta, suscribiros y nos vemos en la próxima charla, en el próximo episodio. Nos vemos.